Hola, este trabajo abarcará el tema de la investigación-acción en el marco de las técnicas que se utilizan dentro de la investigación cualitativa. Este término fue propuesto, el de investigación-acción, fue propuesto por primera vez en 1946 por un autor llamado Kurt Lewis, quien lo definió como un proceso de investigación enfocado o orientado al cambio social, donde el investigador participa activamente dentro del contexto o el fenómeno que se desea analizar con el fin de obtener información de primera mano de determinado fenómeno o determinado grupo social. Este concepto o esta técnica de investigación funciona básicamente bajo dos modalidades principales. Estas son la investigación-participación estructurada y la investigación-acción-participación no estructurada. Álvaro Aristizábal, coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Oriente, nos va a contar un poco acerca de lo que consiste básicamente ese concepto de investigación-acción y nos va a profundizar acerca de esas dos modalidades: la investigación-acción-participación no estructurada y la investigación-acción-participación no estructurada. Normalmente corresponde a una técnica de las modalidades de observación, estructurada y no estructurada. Es una técnica muy utilizada en la investigación cualitativa de tipo social, en virtud de la cual el investigador participa de una u otra manera en la obtención de información de primera mano de las fuentes donde ésta se origina. Existen básicamente dos modalidades, que es la investigación, acción, participación, con observación estructurada y con investigación no estructurada. La investigación estructurada, el investigador tiene un preplan o tiene una concepción inicial, ha hecho un análisis de la situación de objeto de estudio y ha identificado unas variables sobre las cuales quiere ir a hacer observación, quiere medir, quiere mirar las interacciones que los miembros de una población determinada presentan con base en la identificación previa de estas variables o aspectos a estudiar. La no estructurada, el investigador va abierto a entender, a auscultar qué clases de variables intervienen en esta situación de objeto de estudio. Estas dos modalidades tienen alguna similitud con los niveles de los diferentes tipos de estudios que en investigación en general se hacen. Me refiero a un primer nivel o estudio exploratorio, donde el investigador va apenas a auscultar inicialmente qué tipo de variables o factores intervienen en su situación de objeto de estudio. No va prevenido, no hay un preplan, porque apenas va a auscultar a ver qué encuentra, qué conoce, para luego hacer sus análisis. En la estructurada, por el contrario, el investigador ya ha identificado y tiene unas prioridades o un plan de investigación. Entonces, básicamente, en síntesis, es una técnica que consiste en que el investigador va y tiene unas interacciones con la población objeto de estudio. Además de esto, Carl y Kemis en 1986 argumentan en relación con la investigación-acción que para que ésta exista debe darse tres condiciones necesarias y conjuntamente suficientes. Primero, que un proyecto se haya planteado como una práctica social considerada como una forma de acción estratégica susceptible de mejoramiento. Segundo, que dicho proyecto avance a través de una espiral de bucles y de ciclos de planeamiento, acción, observación y reflexión, estando todas estas actividades puestas en funcionamiento de modo crítico e interrelacionado. Y 3. Que el proyecto implique a los responsables de la práctica en todos y cada uno de los momentos de la actividad, ampliando gradualmente la participación en el mismo para incluir a otros de los afectados por la práctica y mantener un control colaborativo del proceso. Para la realización de este procedimiento investigativo, de acuerdo con su enfoque, ya sea estructurada o no estructurada, se deben seguir unas técnicas o pasos para una correcta interpretación del fenómeno estudiado.
En la no estructurada básicamente es estar abierto completamente a interpretar o identificar las variables que en una situación de objeto de estudio aparecen como relevantes o explicativas o incidentes en estas situaciones. En la estructurada se debe tener un preplan, es decir, se ha debido tener un conocimiento preliminar, se han identificado unas variables y sobre ellas se va a obtener las observaciones. En general, lo que se debe tener es establecido un instrumento, un formato de obtención y clasificación, registro de la información que a través de la interacción de la investigación. Además de eso, existen una serie de herramientas fundamentales que el investigador dentro de esta técnica debe emplear como método para la recolección de información. Esto también depende de su enfoque. Posteriormente de una adecuada recolección de información, el investigador está en capacidad de confrontar sus datos con los modelos o marcos teóricos. Si es en una no estructurada, es observación directa, entonces el investigador debe tener la habilidad de percibir y registrar en un diario de campo de una manera organizada y debe hacer rechequeos posteriores porque va encontrando en diferentes personas, en diferentes escenarios, diferentes variables. Entonces lo que debe hacer es ir organizando su diario de campo e ir haciendo una síntesis, un cuadro resumen de las diferentes variables para que la información que vaya obteniendo la pueda ir registrando según la clasificación que ellas vaya haciendo. En la estructurada, pues como parte de una base fundamental, entonces lo que hace es direccionar y observar muy bien la información que va obteniendo y la va acopiando según las variables que tenga de trabajo o de estudio. Esta técnica lo que busca es obtener información para que el investigador tenga elementos de juicio y pueda hacer los análisis posteriores, confrontándolos con los modelos teóricos, porque en esta etapa lo que está haciendo es obteniendo información de primera mano, de una forma participante, pero obviamente que los cánones de la metodología de investigación siempre hablan de que esto que está encontrando debe ser refrendado o debe ser estudiado dentro de un marco teórico. Entonces lo que el investigador hace es identificar en ese escenario, en esa situación, esa interacción con su observación y posteriormente confrontar con los modelos teóricos de los que dispone el conocimiento académico para mirar las interacciones que se están generando. Muy bien, y este tipo de investigación resulta bastante útil para aquel investigador que quiera obtener información de primera mano. Este tipo o esa técnica de investigación dentro de lo que conforma la investigación cualitativa, precisamente la investigación en acción da la facilidad de que el investigador interactúe dentro del contexto que desea analizar o dentro del fenómeno con la finalidad de obtener información de primera mano o de confrontar y de verificar o verificar información previa que otras fuentes secundarias hayan podido ofrecer acerca del tema y sus variables. Para aquellas en las cuales se quiere puntualizar u obtener información adicional que no se encuentra en las fuentes de segunda mano, entonces el investigador va a mirar o a refrendar, a comprobar, a controvertir información que se ha obtenido de fuentes de segunda mano y que por alguna razón se quieren evaluar su validez o contextualizarla. Entonces en ese tipo de investigación resulta muy útil hacer ese estudio de campo con observación directa, donde el investigador tiene la oportunidad de refrendar, de controvertir, de comprobar, de validar la información que se tiene de fuentes de segunda mano. O si es un estudio exploratorio, entonces va completamente abierto a encontrar cuáles son las variables más representativas que están incidiendo en una situación objeto de estudio. Cabe anotar, además, que la investigación participativa es una metodología que permite a los investigadores desarrollar un análisis participativo, donde los actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso de construcción y del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones. Además, se debe tomar en cuenta que la investigación-acción nos permite tener contacto con los integrantes que habitan en cualquier comunidad, ya que ellos son los perjudicados en cuanto a los problemas que allí se presenten. Álvaro Aristizábal nos plantea un ejemplo que se podría aplicar a la investigación-acción.
Por ejemplo, cuando se quiere medir el grado de aceptabilidad que un curso, una asignatura tenga ante los estudiantes de un determinado programa. Entonces el investigador pretende determinar cuál es el grado de aceptación que tengan los estudiantes, entonces va y participa de una clase, está observando cuál es la actitud, el compromiso, las interacciones, las relaciones que se generan en ese proceso pedagógico. Entonces el investigador puede estar interesado en identificar algunas situaciones que estén afectando de una u otra manera el desarrollo o el proceso de aprendizaje de estos estudiantes. Entonces, si lo hace de una manera participante no estructurada, simplemente va a mirar para sacar sus propias conclusiones, hacer sus propios análisis. Si por el contrario tiene unos modelos o tiene unas variables que quiere medir, por ejemplo, actitud del docente, conocimiento, nivel de motivación de los estudiantes, entonces estructura con base en esas variables y hace observaciones específicas que pueda retroalimentar y poder describir cuáles son las situaciones que se generan en ese sentido. El investigador es el encargado de dar credibilidad a esa técnica de investigación, pues esta tiene como riesgo principal la subjetividad en la observación y la deducción errónea como causa de una observación superficial. Eso tiene mucha dependencia del grado de conocimiento que tenga el investigador, de la actitud que éste asuma, de la madurez, porque lo que se está buscando es susceptible de incursionarse en situaciones de subjetividad interpretativa. Entonces, si el investigador tiene un conocimiento de estos riesgos, los puede atenuar y puede filtrar un poco. Si no lo tiene, entonces va a hacer transcripciones de situaciones muy pasadas por su propia subjetividad. Entonces el riesgo mayor que se tiene es la subjetividad, pero como le digo, el conocimiento previo que se tenga, la confrontación con los modelos teóricos explicativos de estas situaciones objeto de estudio va a ayudar a comprender mejor y hacer una filtración mejor de la información que obtenga. Este tipo de investigación se describe como una etapa de obtención de información para hacer posteriormente un análisis de identificación, es decir, que en esa etapa se obtiene información primaria, después, de acuerdo con los modelos teóricos, el conocimiento, la experiencia y las técnicas complementarias, se hacen los análisis posteriores para generar propuestas y brindar soluciones a las problemáticas estudiadas. Aunque esta técnica tenga una relevancia importante a la hora de investigar por el trabajo de campo que realiza, es una técnica que favorece mucho a la subjetividad del investigador y sus participantes como tal. Es por eso que el investigador, al momento de llegar a un contexto determinado o a estudiar un fenómeno determinado, debe generar un clima de confianza con los participantes que se desean estudiar o analizar. Esto con la finalidad de que la investigación como tal arroje los resultados de las interacciones como tal, de las verdaderas interacciones que se realizan alrededor de este fenómeno y arroje los resultados más satisfactorios o la credibilidad que se desea. Dependiendo de la capacidad que tenga el investigador, del conocimiento que tenga para sumergirse en la comunidad o entender el fenómeno como tal y darle un manejo adecuado, los resultados van a ser favorables o desfavorables y generarán, como les había planteado, la credibilidad deseada. Muy bien, este fue el trabajo audiovisual acerca de la investigación-acción para la asignatura de investigación cualitativa y cuantitativa. Agradezco al señor Álvaro Aristizábal, el coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y además redactor de un texto de metodología de investigación para la Universidad Católica de Oriente, por la atención prestada y por la realización de esta entrevista. También agradezco al coordinador de comunicación social, Carlos Eduardo Vázquez, por el apoyo para la realización de este video. Este fue entonces el trabajo audiovisual para definir un poco y entender un poco acerca de la investigación y acción.